Veréis, cuando escuchamos el debate constante, que ya no es un debate, que es la maquinaria demagógica que nos asalta diariamente, escuchamos varias cosas. Este no es momento para hablar del liberalismo, este es momento para que los estados gasten mucho más y para endeudarse por culpa de la pandemia. Este es un argumento absoluta y totalmente falaz. Aparte de la base de que en la pandemia las empresas, los ciudadanos, los agentes económicos no han tenido la capacidad de adaptarse, y es exactamente lo contrario. Si nosotros hoy estamos teniendo esta conferencia y tenemos un entorno en el que, a pesar de la pandemia, no ha habido escasez, no ha habido problemas de abastecimiento y problemas mucho más graves con los suministros de los insumos más importantes, es precisamente porque las empresas y los agentes económicos, los ciudadanos y las familias, se han adaptado rápidamente. Otra falacia que se nos repite es que esta es una crisis del capitalismo, que muestra la debilidad del capitalismo. Yo siempre le digo a mis alumnos que pensad en el mejor atleta que conozcáis, en el que está perfectamente preparado para hacer una carrera y que cuando empieza a correr le ponen una zancadilla y después otra. Y dicen, qué mal atleta es, ¿por qué no ha terminado la carrera el primero? Hombre, si tenemos un gobierno que lo que ha hecho ha sido cerrar la economía por decreto y hacerlo de la manera más incompetente, en la que además ha ignorado precisamente lo que se supone que es su nivel de conocimiento y de experiencia mayor, que es el de la sanidad. No sé, los gobiernos primero han ignorado las señales de riesgo que venían de Asia. Segundo, han minimizado el riesgo de la pandemia. Tercero, ante su propia incompetencia, han llevado a cabo el cierre de la economía forzoso, más incompetente y además más dañino. Y después le echan la culpa al capitalismo. Es curioso, ¿verdad? Si hay algo que ha demostrado esta crisis es que vivimos en una crisis en la que se ha probado que menos mal que la economía no está en manos de los gobiernos. Porque si los mismos gobiernos que han ignorado primero las señales de la pandemia, segundo, impuesto las medidas tarde, mal y tercero, cerrado la economía, hubiesen estado a cargo de la economía, de los suministros, de las empresas, de los comercios, estaríamos en una crisis. Ahora, no solamente de salud, sino una crisis de desabastecimiento y de ruina absoluta. Otra falacia que nos vienen a contar es que lo que hay que hacer ahora es gastar. Como si, curiosamente, la idea de que la economía se va a recuperar parte de que se pongan más recursos en la parte de la economía que menos responsabilidad tiene sobre la gestión de los mismos, que es el sector público. Es decir, es verdad que hacen falta estímulos, es verdad que hacen falta apoyos, pero ¿apoyos para qué? Para la economía real, no para que los gobiernos aprovechen una pandemia para introducir todavía mayor intervención, todavía mayor control y todavía mayor imposición. También la idea de que ahora mismo el liberalismo no es la respuesta. Lo primero que tenemos que hacer, muy importante sobre todo tras la encíclica del Papa Francisco, es rebatir la primera falacia, que es la de que lo que nosotros estábamos viviendo en el año 2019 y en el año 2020 era un entorno de, entre comillas, neoliberalismo. El supuesto neoliberalismo del que se acusan todos los males del mundo estaba completa y absolutamente ausente de la política económica de la inmensa mayoría de las economías del mundo y, desde luego, de todas las grandes economías del mundo. Si hay algo que hemos estado viviendo en estos años ha sido la glorificación del estatismo. La glorificación del estatismo y del peso creciente y cada vez mayor del Estado en un entorno de crecimiento. ¿Y vía qué? Vía política monetaria y vía fiscal. Por un lado, la financiación constante de déficits
crecientes de los gobiernos con una política monetaria mal llamada expansiva, cuyo objetivo es siempre reducir o empeorar el poder adquisitivo de la moneda y con unos tipos de interés a niveles bajísimos, que ha creado unas enormes burbujas no creadas por especulación o por el capitalismo, sino por el incentivo de los gobiernos y los bancos centrales de intentar crear inflación a cualquier precio. Es por eso que en este entorno que estamos viviendo, las ideas de la libertad son cada vez más importantes, porque la evidencia de esta crisis es que darle más poder a los gobiernos no solamente no genera mayor bienestar, sino que genera mayor riesgo, tanto para la salud como para la economía, y además nos ha demostrado que gracias a los pocos pero muy importantes agentes libres que hay en la economía mundial, hoy estamos relativamente mejor de lo que hubiéramos estado si esto hubiera estado controlado por parte de los gobiernos. Las ideas de la libertad son extremadamente importantes ahora, porque nos están intentando convencer día tras día, hora tras hora, de que la solución a todos nuestros problemas es entregar nuestra libertad individual a cambio de una supuesta sanidad o seguridad sanitaria y una seguridad económica que, uno, no nos dan, dos, no nos pueden dar. Esa alternativa del diablo, esa apuesta absolutamente destructora que hace que el ciudadano entregue parte de su libertad a cambio de una seguridad que no nos van a dar, siempre termina en la represión y en las peores condiciones para esos ciudadanos. Por lo tanto, es ahora precisamente en este entorno en el que todos los que cada día defendemos la libertad tenemos que luchar no solamente para recordar que solo existe una alternativa moral. La única alternativa moral es el liberalismo, que es la única alternativa que reconoce la verdadera naturaleza del hombre. El socialismo intenta cambiar la naturaleza del hombre creando un hombre reprimido y una humanidad dependiente. El comunismo igual. El mercantilismo y el proteccionismo buscan crear seres dependientes. El liberalismo es la única opción que hoy nos permite recordarle a la gente que gracias a lo poco que queda en mucha parte del mundo de libertad económica y de libertad individual, gracias a ello hoy somos más fuertes, estamos siendo más solidarios y además solidarios desde la iniciativa individual, no desde la imposición política. Porque los gobiernos en esta crisis han sido los más insolidarios de todos. Han mantenido administraciones de bonanza mientras los ciudadanos, las familias, las empresas se encontraban en economía de guerra. Han mantenido todos los privilegios de la estructura gubernamental sin tocar ni uno mientras las empresas buscaban la forma de sobrevivir y mientras las familias intentaban llegar a fin de mes o llevar comida a la mesa cada día. Por lo tanto, si hay algo que ha demostrado insolidaridad en esta crisis, ha sido la actividad de muchos gobiernos. Nos dicen, además, otra falacia, que no se podía haber hecho otra cosa, que esto es una crisis inusitada y que nadie la podía prever y que por lo tanto los gobiernos han hecho lo que pueden. Y es falso, porque protocolos para atender a una pandemia se tienen en todo el mundo desde la epidemia del SARS, del ébola, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de España, donde yo vivo, el gobierno decidió conscientemente no seguir las medidas que se habían acordado en la epidemia del ébola para atender a una crisis sanitaria. Y después dice que no se podía haber hecho otra cosa.
Nos están diciendo que no se podía haber hecho otra cosa en países como Argentina, en países como en México, en España, etcétera. Y curiosamente, en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, que están mucho más cerca de China, con mayor libertad económica, con mayor libertad individual y sobre todo con menor gasto público sanitario per cápita y menor gasto público en general, han atendido mejor la economía y mejor la pandemia, la sanidad. No es una cuestión de gasto. El país con mayor número de muertos por millón de habitantes en Europa es Bélgica, uno de los países que más gasta del mundo en sanidad pública. No es una cuestión de gasto público. Los países con mayor gasto público no han gestionado mejor la pandemia. ¿Quiénes han sido los países que han mantenido mejor su posición? Los que han decidido que lo que nos han repetido los intervencionistas, tenemos que elegir entre economía y salud, economía y vidas. Es una falacia que solo busca el intervencionismo. ¿Por qué? Porque los países que mejor han gestionado la pandemia son los que mejor han gestionado la economía, los que más han preservado el tejido económico. Curioso, Suecia, Suiza, Austria, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. Países donde la libertad económica y donde preservar el tejido empresarial se ha puesto como pilar, como no puede ser de otra manera, tan importante como el de preservar vidas. Y además lo han hecho mejor. Y además, sin acudir ¿a qué? Sin acudir a confinamientos salvajes cuyo único objetivo es reprimir a la sociedad que está justamente indignada ante la incompetencia en un área que el gobierno se había planteado y había acaparado como monopolio, que es el de la sanidad. ¿No os parece curioso que los gobiernos que han hecho absolutamente todo por eliminar cualquier tipo de posibilidad de competencia en sanidad sean precisamente aquellos que han gestionado peor la crisis sanitaria? Por eso es tan importante que ahora todos los que estáis en esta conferencia y todos los que lo veáis después, sigáis defendiendo las ideas de la libertad, no desde el convencimiento, sino desde la evidencia de que es la verdad la que está mostrándose en este entorno. La verdad es que la defensa de la libertad no solamente es más solidaria porque preserva el tejido productivo y la sanidad de los países, sino que además es la única manera de atacar a esa creciente ola de intervencionismo. Mucha gente me pregunta, bueno, Daniel, es verdad, pero estos gobiernos querrán lo mejor para su población. Tienen como objetivo que se acabe con la pandemia y que la población esté bien. Y este es un gravísimo error. Los gobiernos intervencionistas no tienen como objetivo ni el bienestar ni el progreso, tienen como objetivo el control. Y esta pandemia ha sido una oportunidad perfecta para ejercer el control sin que la ciudadanía reaccione, como hubiera reaccionado en un entorno normal, con protestas. Y eso nos explica la razón por la que algunos de los gobiernos más intervencionistas del mundo ignoraron todas las señales que venían de Asia y ya de Europa, en el caso de Latinoamérica, como ocurrió en México. ¿Cómo pudo ser que el gobierno de México lanzase panfletos diciendo que no había que hacer absolutamente nada porque esto era como una gripe, que no había que tomar medidas, justo cuando ya era evidente, no ya en China y en Asia, sino en Europa, que la crisis sanitaria era un problema? Porque hay un componente adicional de aprovechar las crisis para ejercer el control. La libertad y el liberalismo
se presentan, por lo tanto, como la única opción y además como la opción más solidaria. En un entorno liberal, como son las democracias liberales que yo he comentado antes y tantas otras, en un entorno liberal, la solidaridad no la decide el gobierno. La gestión de la sanidad no la decide el gobierno. La deciden entidades independientes que pueden ser de titularidad pública, pero no son de control gubernamental. Que pueden ser de titularidad pública, pero no están exentas del control de los ciudadanos y de la sociedad civil. Es por eso que tenemos que rechazar radicalmente cualquier canto de sirena que nos diga que esto nos iría mucho mejor si todo lo controlasen los gobiernos, porque la evidencia es que todo iría muchísimo, muchísimo peor. A veces, cuando entramos en un debate, nos dicen, claro, pero en un entorno liberal no se hubiera atendido a los muertos, a los enfermos de COVID-19 y se hubiera dejado morir a la gente por las calles. Es una falacia. Es una falacia de tal calibre que lo demuestra cómo se ha gestionado la economía por las empresas en democracias liberales. Inmediatamente tomas medidas basándote en qué, en la mejor gestión y en el mejor ejemplo posible. En un entorno liberal, lo que se hubiera hecho es lo que se ha hecho en las democracias liberales con mayor índice de libertad económica, que es aprender de los que están gestionándolo bien. Hoy, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etcétera, etcétera, son ejemplos. ¿Por qué? Porque han aprendido y porque preservan esos dos elementos, sanidad y economía. Es decir, que la idea de que hay un ente solidario, redentor y redistribuidor, cuyo único objetivo es el bien de la población, se ha demostrado falsa. El gobierno, que además se presenta como solución a los problemas que han creado ellos, se ha demostrado falsa. Otra cosa contra la que tenemos que luchar todos los días. La equiparación constante en la demagogia y en la utilización completamente maniquea por parte de los intervencionistas de equiparar Estado con gobierno. El Estado y el gobierno no son lo mismo. El gobierno son las personas a las que votamos para administrar un Estado que es de todos, que somos todos. El Estado no son los gobiernos. La sanidad no tiene que ser gubernamental. La educación no tiene que ser gubernamental. De hecho, los países que los intervencionistas ponen como ejemplo de lo que a ellos les gustaría, los nórdicos, no tienen educación elegida y liderada, controlada y además gestionada por la decisión gubernamental. Tienen una educación pública porque lo deciden, además de una educación privada, ¿para qué? Para que haya competencia. Lo que tenemos, por lo tanto, que hacer es luchar y luchar cada vez más contra este rodillo absolutamente imparable, pero falso, de intentar convencer a la población del mundo de que la represión que está sufriendo no es culpa del gobierno, sino que era inevitable, de que la pérdida de libertades individuales es algo bueno porque eso salva vidas y, sobre todo, que la solución a los problemas económicos es que los que han sido incapaces de gestionar la pandemia gestionen además la economía. Si os parece, lo dejamos aquí, Ha sido todo un gusto hablar con vosotros un rato y dejamos el máximo de tiempo para preguntas, comentarios y, por supuesto, cualquier idea que queráis compartir. Perfecto, muy claro y creo que casi todos estamos absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Te voy a hacer algunas de las preguntas que nos van llegando por el chat y después algunas otras que se me han ido ocurriendo a medida que te iba escuchando. Preguntan, ¿a qué cree usted que se deba que el Papa Francisco haga referencias contra el capitalismo en su nueva encíclica?
y siendo que unos días atrás también se ha declarado contra el liberalismo y contra los liberales. Bueno, primero, el Papa Francisco acude en su nueva encíclica, que os recomiendo a todos que leáis, porque se lee muy rápido. Hay cosas muy importantes y muy interesantes. Pero en la parte económica acude a toda una serie de hombres de paja y de dogmas que son fácilmente rebatibles, ¿no? El Papa Francisco habla del neoliberalismo que está completamente ausente de las políticas económicas de las principales economías del mundo y de las economías de Latinoamérica de manera evidente, ¿verdad? El Papa habla también de una especulación cuyo único objetivo es ganar dinero a corto plazo, cuando precisamente ha sido la especulación la que ha permitido que en un entorno como el actual, la especulación no deja de ser el comercio. Entonces, el Papa en la parte económica, que es verdad que es francamente errada, se deja llevar por todo el grupo de pensadores y de asesores marxistas que tiene a su alrededor, que intentan imponer esa idea de esos dogmas, el del neoliberalismo inexistente, el de esos enormes errores económicos que introduce. Pero eso, desafortunadamente, es un problema que el propio Papa no resuelve en la encíclica. Por ejemplo, su crítica a la propiedad privada contrasta con su defensa acérrima del papel de la Iglesia, que es uno de los mayores propietarios del mundo, si no el mayor, ¿verdad? Es decir, ¿la propiedad privada de quién? ¿Verdad? Yo creo que el Papa Francisco, que es una persona que tiene una indudable categoría intelectual desde el punto de vista ecuménico, debería hacer lo que tantos otros papas, que es no adentrarse en territorios económicos, sobre todo comprando sin cuestionar los argumentos más radicales del marxismo y del populismo. Porque en una encíclica en la que está constantemente apelando al diálogo, es curioso que introduce la imposibilidad del diálogo más importante, que es el comercio y el mercado libre. Y además introduce la imposibilidad del diálogo sobre ese dogma, esa fantasía que tiene a nivel económico sobre el poder del neoliberalismo y el capitalismo salvaje, que cualquiera podemos demostrar que no existe de ninguna manera, ¿verdad? Estaba escuchándote atentamente y bueno, hay varias cosas que se van desprendiendo de cada una de tus aseveraciones. Primero, el tema de la especulación como mala palabra y no como comprensión del que es parte de la esencia del acto, del accionar del ser humano, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hacer o cómo crees que haya que hacer para, primero, quitarle el mote o la categoría de malas palabras a palabras que no lo son? Por ejemplo, orgullo, ambición, especulación. Y recuperar otras palabras que hemos perdido, como el concepto de libertad, que nos los están queriendo arrebatar, como que la libertad es estar dependiente de un Estado que te da la posibilidad. Es algo muy importante, que es la batalla de las palabras. En mi último libro, Libertad o Igualdad, yo he hecho un ejercicio consciente y deliberado de recuperar la palabra social para el capitalismo. Y utilizar el término capitalismo social. Curiosamente, las mayores críticas me han llegado de nuestros compañeros libertarios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú pones capitalismo y le añades la palabra social, piensan que estás hablando de socialismo.
Obviamente, con leer el libro o con conocerme a mí, o las dos cosas, o con comprar el libro, que es lo único importante, ¿eh? Eh, te das cuenta de que lo que estoy haciendo es recuperar la palabra social, ¿no? Es muy importante recuperar las palabras. Cuando nos hablan de especulación, hablemos de comercio. Y preguntémosle a una persona que usted ha vendido su casa o ha vendido un coche o un bien o servicio alguna vez. Usted está especulando. Usted está especulando, aunque ese precio es para usted bueno y la otra persona también. Eso significa que para usted es un precio alto y para él es un precio bajo, o para esa otra persona es un precio bajo. Entonces, ambos estáis especulando, ¿no? Especular no deja de ser tener una idea de comercio con respecto a un valor futuro. Comercio. Pero cuando nos dicen lo mala que es la especulación, yo siempre le digo a los intervencionistas, ¿quién especula más que el gobierno? Que se endeuda de manera agresiva con los ahorros y los bienes y servicios de la economía real, basándolo en una expectativa A de crecimiento, B de inflación futura, que es la inflación sin especulación. Y la inflación es una política gubernamental. O sea, que el mayor especulador, cuando nos hablan de estas cosas en negativo, cuando critican a un especulador porque compra este teléfono y decide venderlo a un precio más alto, el mayor especulador es el gobierno que toma la economía del momento, la endeuda en base a unas expectativas más que optimistas de futuro. Sabés que me quedaba pensando, mientras seguías hablando, el tema de la especulación como fundamento de cualquier acto humano. Yo me caso con una persona porque especulo que voy a ser más feliz con ella. O sea, hasta me compro un caramelo o cocino porque disfruto el momento y especulo que me va a hacer bien. O sea, y en ese rescate que decís de las palabras me parece central el concepto. Y constantemente recordarle a la gente cuando dicen, no, es que el libre mercado es la especulación. La especulación, los que más la hacen son los bancos centrales y los gobiernos. Pero vamos, la diferencia es que no tiene ni color, ¿eh? Con el nivel, sobre todo porque al fin y al cabo, si yo soy una persona especulando sobre el precio de un valor de un bien o servicio, estoy arriesgando mi dinero. El gobierno arriesga el dinero de los demás. Esto que decías de que los intervencionistas consideran que todo esto que está sucediendo es el fracaso del capitalismo y que lo que se necesita es más Estado presente y más gobierno presente, ¿no es un claro ejemplo de la fatal arrogancia? Hombre, claro. La superioridad moral de la izquierda, autoconcedida por otro lado, porque es inexistente. La superioridad moral del intervencionismo, que tiene que partir de esa superioridad moral para hacer dos cosas. Los intervencionistas, el marxismo, el populismo radical, tiene que partir de la superioridad moral para dos cosas. La primera, para aceptar sus propias incongruencias. Se definen como demócratas mientras defienden dictaduras comunistas. Se definen como sociales mientras acaparan la riqueza de los agentes privados. Se definen como solidarios cuando son los menos solidarios de todos a la hora de entrar en una crisis porque preservan sus privilegios. Y la segunda, y más importante, es que como se equivocan siempre, tienen que tener la arrogancia de decir, bueno, tenía buena intención. Hombre, Lula se llevó por delante la economía brasileña, pero tenía buena intención. Kirchner se llevó por delante la economía argentina, pero como lo hacía por el bien de los argentinos, pues entonces no es culpa suya. ¿Ves? Claro, tienes que tener esa absoluta arrogancia y esa absoluta indiferencia y ese nivel de paroxismo megalománico para pensar que
no solamente tienes razón, sino que cuando tus acciones llevan a un resultado de ruina, la culpa, por supuesto, no puede ser tuya. Me gustó mucho cuando hablaste de la batalla moral, porque uno, por lo menos en mi caso, hablo mucho de la batalla cultural y ciertamente parece que antes de la batalla cultural estuviese la batalla moral, porque esa idea que decías de que el socialismo se basa en un hombre reprimido, en reprimir al hombre, es en gran parte desconocer su naturaleza y querer modelar al hombre a un modelo, valga la redundancia, y no modelar el modelo al hombre. No sé si crees eso. Totalmente. El objetivo del socialismo es negar la naturaleza del hombre. Un ser humano, desde su nacimiento, es dos cosas: libre y solidario. Toda su actividad está orientada hacia el bien. Sin embargo, el socialismo tiene que convencernos de que la voluntad humana está orientada hacia el mal y que, por lo tanto, tiene que venir un intelectual, siempre, o un grupo de intelectuales a taimar esos instintos salvajes del ser humano. Primero, si el ser humano tuviese como naturaleza el mal, hoy no existiría la raza humana, porque habríamos aniquilado todos. La razón por la que la raza humana continúa es porque, a pesar de los instintos, de las acciones negativas de una parte de la población, la inmensa mayoría es solidaria y busca el bien. La segunda es que, si fuera cierto en la teoría gramsciana de Antonio Gramsci, de que los ciudadanos no saben lo que quieren y tienen que venir unos señores a decirles lo que saben, y es verdad que la naturaleza humana fuese la de inclinada hacia el mal o a equivocarse, la evidencia de que nunca deberías darle más poder a unos humanos es esa. Es decir, lo maravilloso y lo hasta de la inmoralidad del socialismo es que primero niega la naturaleza humana solidaria y libre, y la segunda es que, en su propia definición del riesgo que genera dejar a los seres humanos a llevar a cabo su libre albedrío, lo que está en realidad diciéndonos es que lo último que deberíamos hacer es dejar que el poder estuviera concentrado en manos de unos seres humanos llevando a cabo sus intereses y su libre albedrío. Sería, digamos, una visión muy platónica la de ellos contra la idea de lo que es la naturaleza, ¿no? ¿Qué va, qué va? Platón presenta la visión de la caverna, en la que nosotros no vemos lo que es la realidad, solo vemos un reflejo de esa realidad. El socialismo es lo contrario. El socialismo lo que hace es que cierra la puerta de la caverna y pinta una realidad que no existe fuera. La realidad platónica, por lo menos, es un reflejo de la realidad, de la verdad. Al menos es un reflejo de la verdad. El socialismo es la negación primero de la verdad y luego pintar otra con sus propios intereses. ¿Cómo es posible que los medios, o crees que tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación en no mostrar que la verdadera capacidad adaptativa para enfrentar los problemas la tiene el capitalismo y no los estados? Bueno, los medios de comunicación no se mueven por impulsos de debates en abstracto, sino por soluciones que generen titulares, ¿de acuerdo? Y el socialismo genera muchos titulares. Uno de los errores que hemos cometido los liberales en el debate político ha sido el de desentendernos del día a día y de las políticas que se toman cada día. Entonces, en los medios de comunicación, eso me ha pasado, por ejemplo, a mí en debates en la televisión, tú tienes a un socialista que está prometiendo
felicidad, dinero, empleo, no sé qué, no sé cuántos, y tienes a un liberal que está criticando que ni los gobiernos de socialdemócratas, ni los de centro derecha, ni los de cuántos son realmente liberales. Los liberales tenemos que defender la batalla de las ideas, que me parece clave, como estamos haciendo aquí, pero además tenemos que dar soluciones. No podemos ser el Jiminy Cricket, el Pepito Grillo se llama en España, de Pinocho, ¿no? Que lo único que da lo único que dice es que las cosas van mal, pero no da soluciones reales. Por eso para mí es tan importante involucrarse en la política, aunque sea complicado. Involucrarse en la política no implica necesariamente involucrarse en elecciones ni en partidos políticos. ¿Entendés que la política también son acciones Eso. ciudadanas o cívicas como fundaciones o demás? Claro, la política no tiene que ser estar en un partido político. Puedes, como hizo Murray Rothbard con el Partido Republicano, puedes hacer como hizo Hayek con el Partido Conservador Británico, puedes asesorar y dar tu opinión. Cuando me refiero a participar en política es a participar en la vertebración de la sociedad y mostrar a los ciudadanos que hay una alternativa válida, no una alternativa utópica. El riesgo de andar en la utopía es que se despega de los problemas diarios de los ciudadanos. O sea, ¿cuál es la alternativa liberal a lo que ha ocurrido en algunos países con el COVID-19? Como te decía, tienes la alternativa con hechos reales. Corea del Sur, Singapur, Suiza, Holanda, ¿no? También parte de nuestro problema ha sido que nos hemos olvidado de la educación, que los liberales hemos abandonado las aulas. Sí, totalmente. No solamente hemos abandonado las aulas, sino que en muchas ocasiones, esto es lo que le he dicho en varias ocasiones, en muchas ocasiones nos hemos posicionado en la equidistancia entre los gobiernos de centro izquierda o centro derecha más o menos eficientes o ineficientes y el marxismo radical. Y no podemos estar en esa equidistancia. Nosotros tenemos que estar en las aulas, tenemos que estar en el debate, tenemos que estar en la política, tenemos que estar en todo, pero sobre todo no podemos plantearnos en la equidistancia entre Frente Amplio en Chile y el gobierno suyo, entre Maduro y la oposición, entre Kirchner y la oposición. Es decir, tenemos que tomar una posición radical en la contestación del marxismo y del marxismo cultural en particular. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.